Si tú eres de las personas que le pone limón a todo o que pide sin falta una orden de chiles toreados porque si no pica no sabe, te tenemos malas noticias. Estás haciendo enojar a los mejores chefs de México y probablemente del mundo. La gastronomía es mucho más que un simple plato con comida para saciar tu hambre. Yo soy Mariana. Y yo soy Ángel. Y como de costumbre, en este episodio de Cultencias vamos a discutir por qué el arte culinario puede llegar a ser tan complejo que se parezca a una ciencia. Mariana, tiempo de confesiones. ¿Otra vez? Siento que cada episodio es como, ya mejor vamos a ponerle como confesiones de Ángel y Mariana. No estaría mal, buena idea para un spin-off. Pero no, este en particular me interesa bastante, porque yo sé que me vas a dar una respuesta que complazca así todo mi ser. Ok. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a Pujol? Ángel, no es como que vaya cada semana. Solo he ido una vez. He ido una sola vez en mi vida y eso fue hace como 2 o 3 años, más o menos. Ok, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a un restaurante con por lo menos una estrella Michelin? No sé, creo que nunca. ¿Nunca? No puedo creer eso de ti. Pues es que en México no hay tantos con estrellas Michelin y visitar un restaurante con una estrella Michelin en cualquier parte del mundo significaría que soy millonaria y no lo soy, porque el periodismo no da hijos. Es una buena lección. Bueno, otro intento. Ajá. ¿Cuándo fue la última vez que comiste en algún restaurante de alta cocina? O cocina de autor. De ir al lugar físicamente, Ajá. pues si tomamos en cuenta que no hemos salido de nuestras casas Sí, bueno. desde marzo, probablemente el último restaurante con una propuesta gastronómica al que fui fue unos días después de mi cumpleaños, justamente porque estaba celebrando mi cumpleaños a mediados de marzo. Ok. Si ustedes, queridos escuchas, a diferencia de Mariana, contestaron que sí a 2 de estas 3 preguntas, muchas felicidades, son parte de la sociedad de comensales fifí. ¿No? O sea, yo no soy comensal fifí. No, pues porque solo respondiste bien a una. Ah, bien, me salvé. Exacto. Pero toda esta jugarreta que estamos haciendo para empezar el episodio tiene una razón de ser y probablemente muchos de ustedes ya se imaginan por qué estamos hablando de comida fifí y por qué estamos hablando de restaurantes con estrellas Michelin y por qué en nuestra introducción los hicimos sentir mal por ponerle limón a toda la comida que se les pone enfrente. Bueno, espero que sí todo mundo que esté escuchando esto sepa por qué estamos hablando, pero no deben de sentirse mal por ponerle limón a todo lo que comen. Yo lo hago muy seguido. Vamos a poner un poco de contexto. Todo este debate que probablemente muchos de ustedes vieron en Twitter o por ahí en cualquier red social sobre las críticas a la gente que le pone limón a toda la comida o las críticas a la gente que critica a la gente que le pone limón a toda la comida, surgió después de que Enrique Olvera, un afamado chef mexicano, dueño de, entre otros restaurantes, el restaurante Pujol, que está en la Ciudad de México y que es considerado uno de los mejores del mundo. Sí, está en el top 10 de los mejores de Latinoamérica y en el top 50 de los mejores del mundo. Nada más y nada menos. Pues Enrique Olvera escribió una columna que publicó el periódico Reforma que se llama No sabes quién soy. ¿El periódico de los fifís? El periódico de los fifís, el periódico que está en contra de la verdadera transformación de este país, lo digo sinceramente. ¿Ves por qué siempre terminamos hablando de ese tema, Mariana? Tenemos un problema con eso. Sí. Bueno, en esencia, y ya lo discutíamos Mariana y yo antes de empezar el episodio, era una columna que iba más como una crítica a quienes se resisten a usar una mascarilla o un cubrebocas, entre ellos el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para detener o para mitigar de cierto modo la pandemia de coronavirus. Pero de cierta manera el debate no se fue hacia esa crítica, sino hacia el hecho de que Olvera mencionó 2 cosas que al parecer en su momento lo hacían enojar mucho y al parecer ahora ya no.
pero que son que los comensales de su restaurante o de los restaurantes de otros de sus colegas pidieran siempre limón para echarle a sus platillos y que siempre pidieran un plato de chiles toreados para cualquier orden que pusieran en su mesa. Probablemente ahorita ya no le haga enojar tanto como antes, pero creo que tiene que ver porque ya se ganó como cierta reputación. Pero a mí sí me ha tocado en varios restaurantes que ni siquiera son como de alta cocina o de fine dining. Son, me pasó en un restaurante japonés y me pasó en un restaurante italiano, donde sus chefs sí eran originarios de ese país. Eran muy estrictos con lo que los acompañamientos con los que podías tener la comida y cómo tenías que comer la comida. Entonces, eso, o sea, la columna de Olvera me hizo recordar estos episodios. Coincido un poco con él, pero también coincido con muchos de los que criticaron su columna porque, para empezar, estuvo muy mal escrita y muy mal planteada. Teniendo tantos amigos que le pudieron haber asesorado para dar un mensaje claro, no lo hizo. Pero puso sobre la mesa un debate que tal vez no se ha tocado tanto y puede ser como el elitismo en la gastronomía o no entender la gastronomía o la alta gastronomía o la cocina de autor como un elemento cultural y social que es muy diferente a la comida tradicional y que es muy diferente a la comida callejera, que es muy diferente obviamente a la comida casera, pero ninguna de esas es menos que la otra, simplemente son diferentes. Claro, hay un factor innegable que hace una distinción social entre la comida, llamémosle así, común y corriente, que es la que puedes comprar en cualquier restaurante, digamos, convencional o la que puedes hacer en tu casa, y la comida de autor como la que hace Olvera, que es mucho o considerablemente más cara. Eso ya de entrada implica una diferencia social, económica, que la reserva para unos cuantos. Y aquí yo quiero hacer una confesión, porque sí estoy de acuerdo contigo con que la columna de Olvera fue todo menos clara en cuanto al mensaje específico que quería dar. Pero en efecto es muy cierto que este debate sobre el elitismo en la comida, yo creo que no se ha hablado demasiado quizá formalmente, pero todos sabemos que existe, ¿no? Es decir, todos hemos ido desde el momento en el que hay un protocolo para sentarte a la mesa, ya sea la forma en que utilizas los cubiertos, el tipo de cubierto que utilizas para cada platillo, la forma en que agarras la copa del vino, todo este protocolo que de alguna manera ya se ha normalizado, sí genera cierta distancia entre la gente que quiere consumir o que quiere tener la experiencia de la gastronomía y quienes se creen suficientemente eruditos para juzgarlos por no saber hacerlo o porque creen que no saben disfrutar la experiencia como debería ser. Justo para este episodio recordé un libro que leí para hacer un trabajo de investigación que, si ustedes no entendieron por qué en el episodio pasado Ángel me llamó maestra, es porque hace unos años estudié la maestría. Y entonces mi trabajo final consistía en hacer una disertación sobre periodismo digital, cosas aburridas, ¿no? El caso es que para hacer esa investigación tuve que leer varios libros sobre el papel de la comida en la historia y en la cultura. Y entonces me hizo recordar, todo este debate de Olvera, me hizo recordar un libro que en ese momento leí que se llama Food is Culture, de Massimo Montanari, en el que hace como toda una disección de cómo la comida ha cambiado según la época de la civilización en la que nos encontremos, ¿no? Por ejemplo, él menciona que el cubierto nació, por ejemplo, principalmente el tenedor, surgió en Italia porque era natural que surgiera ahí porque la pasta era muy difícil de comer con las manos.
como se hacía antes en la época medieval. Entonces tenían que inventar algo para no ensuciarse todo, para no desperdiciar la salsa, para no desperdiciar la pasta, y entonces inventaron el tenedor. Y lo que él decía también en uno de estos fragmentos del libro es que hay un término que se llama la estructura del sabor o la estructura del gusto. Y habla sobre cómo las clases altas siempre han visto como bueno o como deseable aquella comida que no pueden tener en abundancia. Y aquella comida que no pueden tener en abundancia en momentos son como las verduras frescas o ciertos granos o ciertos tipos de preparaciones que solamente pueden tener los campesinos de la época de la burguesía en Europa, por ejemplo. Y esto me hizo mucho sentido porque es como la base de mucha de la cocina de autor mexicana, ¿no? Sí, sabemos que en muchas comunidades indígenas los insectos son parte de la alimentación diaria, pero en las clases altas y en la ciudad, al no tener acceso a ese tipo de comida, lo vemos como un manjar. Y entonces se eleva su valor cultural y social o sea, monetario, ¿no? Porque es mucho más difícil tener acceso. Entonces, como muy pocos pueden tenerlo, se hace mucho más exclusivo. Cuando en realidad solamente estamos viendo o adoptando una forma de comer de una población muy específica que lo ve normal. Las clases altas romantizan este tipo de comida, mientras que quienes son las originarias de este tipo de comida, pues la ven como parte de su normalidad, no le dan ese valor que las clases altas le dan, y no es porque no sepan, simplemente porque son parte de su día a día, no lo ven como algo extraordinario, porque lo tienen ahí, porque lo tienen a la mano, y las clases altas pues no es tan fácil que puedan conseguir un mole, por ejemplo, ¿no? Como el que hace Olvera. Que ahí está el punto, hubo por ahí hay un TikTok que yo le enseñé a Mariana y que al parecer no le causó demasiada gracia, pero para nada. Pero es un chico que dice, porque obviamente no fue, pero dice que fue a comer a Pujol, y ustedes probablemente lo sabrán, uno de los platillos emblema de Pujol es el mole madre, que básicamente consiste en que es un mole que tiene, digamos, la misma, para ponerlo en términos muy románticos, mantiene la misma alma desde hace muchísimos días. No sé ahora cuántos días lleves. Tú seguramente debes saber cuánto tiempo ya lleve utilizando Olvera el mismo mole. La verdad no lo sé, pero cuando yo fui llevaba como 1300 y tantos días. Justo cuando fui escribí por ahí un texto, escribí un texto echándole un poquito de hate al mole madre de Olvera, porque si bien se reconoce su capacidad para crear ese plato y su técnica para hacer un mole, sigo pensando que el de mi abuela es mejor. Y el de mi abuela no es alta cocina, pero se aplaude como toda la investigación que hizo Olvera y el entender cómo se hacía el mole tradicional y el darle este sentido en cierto modo artístico de mantenerlo 2000 días sin que cambie para que el mole tenga un alma y cuente la historia y bla, bla, bla. O sea, eso es lo que le agrega el valor y lo que lo hace alta cocina y lo que le hace cocina de autor. Pienso muy fácilmente en el urinal de Deschamps. Pues sí, es un urinal que solo está firmado, pero por tener la firma ya es arte contemporáneo. ¿Por qué no un urinal del metro, de los baños del metro? No lo va a hacer nunca. Porque tienen pues usos y significados y valores dados que son diferentes. Sí, claro, digamos por el concepto o la idea que rodea, en el caso de Duchamp, al objeto, y que él tuvo la genialidad de ponerlo en un museo y otorgarle el significado de una pieza de diseño que tiene características que
son dignas de una pieza de arte. En el caso de Olvera, pues también le otorgó todo un significado alrededor, ¿no? Creó esta idea de un mole infinito, de un mole interminable, que lo mismo puede mirar al futuro, porque mientras pasan los días, pues se sigue renovando, pero al mismo tiempo al pasado por toda la trayectoria que tiene. Entonces toda esta idea, pues en efecto es lo que lo hace una gran idea y un platillo que obviamente quieres probar. Ya la experiencia tangible, pues como tú dices, probablemente te va a gustar más el que has comido en tu casa desde niño, y por eso probablemente a muchos les enojó que este chico dijera que no le ofrecieron ni siquiera una pieza de pollo, y afortunadamente él llevaba en su bolsa una pierna de pollo para comerse su mole madre, ¿no? Y además le echó limón, que fue lo que ha de haber molestado más. Además, ¿quién le echa limón al mole? O sea, eso ya es una aberración en sí misma. Bueno, a ver, ahí te va ahora sí mi confesión. Yo soy hijo de un padre que le pone salsa a cualquier comida que le pongas enfrente. Si le pones un plato de lechuga, le va a poner salsa. Si le pones un pedazo de carne, le va a poner salsa. Si le pones sopa de verduras, le va a poner salsa, ¿no? Y soy novio de una chica que le pone limón a casi todo también, ¿no? Lo cual a mí me parece muy bien, y yo no soy tan aficionado ni a ponerle demasiado chile a las cosas ni a ponerle demasiado limón, no porque crea que está mal o porque crea que deben ser inmaculados los alimentos, sino porque simplemente no soy afecto. Y aún así me parece que todos los chefs, como en su calidad de autores, merecen la oportunidad de que pruebes la experiencia como ellos la han pensado para ti. Si ya después de hacer esa prueba no te gusta la comida y crees que con un poco de limón va a mejorar, o con un poco de chile o picante va a mejorar, pues bienvenido sea el picante, ¿no? Para que tú tengas una experiencia, porque al final lo que tú quieres como un consumidor o como un comensal, pues es satisfacer una necesidad no solamente física, que es la de saciar el hambre, sino pues estética en el sentido del gusto, ¿no? Que te guste lo que estás comiendo. Y eso me hizo pensar mucho en un ejemplo del ámbito musical. Los productores, los ingenieros de audio, los artistas, los compositores se pasan horas y horas en el estudio, además de componiendo y grabando, haciendo una mezcla de audio para que tú escuches los graves que ellos quieren que escuches, para que escuches los agudos a la intensidad que ellos pensaron que tenía que tener una canción, porque así en su mente esa canción se oye mejor, es la mejor versión de esa canción. Y sin embargo, todos los dispositivos reproductores de audio, mini componentes, celulares, todos los dispositivos tienen un ecualizador que tú puedes personalizar para agregarle unos bajos increíblemente potentes para que sientas mucho más, o puedes reducir la voz, o puedes incrementar, no sé, los agudos de los violines. O sea, puedes hacerle de todo, y al final esa mezcla ya no es la que los autores pensaron. Y nadie se enoja por eso. Pero ocurre lo mismo. Entonces, mi postura sobre este tema, tanto en la comida como en la música, es démosle la oportunidad de probar la experiencia como pensaron que tenía que ser la experiencia. Yo lo pienso con algo tan fácil como una hamburguesa. Si quieres una hamburguesa rápida, de sabor súper familiar, nada complejo, que no te demande nada más que comerla, tragarla y llenarte, ve a McDonald's, ve a cualquier restaurante de comida rápida, porque va a cumplir su objetivo. Te va a llenar, te va a quitar el hambre y ya, la vas a olvidar. Y el antojo, ¿no? Ajá, y el antojo, y la vas a olvidar. Pero el tipo de cocina que hace Olvera, que hace Jorge Vallejo, que hace Edgar Núñez, que hace Elena Reigadas, o sea, que hacen todos esos grandes chefs, ya no es nada más para saciarte el hambre. Ya te están ofreciendo toda una experiencia que va más allá de simplemente comer, tragar y desecharlo. O sea, tiene que ver con una combinación de sabores, con una combinación de texturas, con una combinación de colores que se acercan muchísimo más a la parte estética, a la parte artística, y es eso lo que vale. Bueno, el caso es que todos esos chefs pasan por un proceso de investigación, de armonización de ingredientes. Algunos incluso se preocupan por usar productos locales y de temporada, y eso es lo que vale. Y no puedes, o sea,
insisto, no puedes arruinar el trabajo de una persona que le costó muchísimo, muchísimo trabajo armar ese platillo, aunque sea un mole. Cuando yo fui a Puyol, el amuse bouche, que es la entradita que te regalan, entre comillas, porque está incluida en el precio, era una gordita de suadero. Claramente no hay nada innovador en una gordita de suadero, y menos si es una gordita de suadero del tamaño de una moneda de 5 pesos. Pero todo el trabajo que hubo de la nixtamalización del maíz, que sea maíz orgánico, que no sea transgénico, que sea de fair trade y todo eso, es lo que le agrega el valor. Es lo mismo que pasa con Virgilio de Central, el mejor restaurante del mundo que está en Perú. Usa papas, usa ingredientes locales del Perú, usa técnicas indígenas del Perú, pero le da los resignifica y les da un nuevo valor a esa comida y te acerca a esas costumbres que probablemente no tendrías acceso a si no fuera porque vas a la cordillera de los Andes o algo así. O sea, creo que hay que entenderlo bajo una óptica de un trabajo de investigación, valorarlo como un arte, creo yo. O sea, yo sí considero que ser chef y hacer cocina de autor es toda un arte y no puedes desperdiciarlo o no puedes arruinarlo con algo con lo que no fue pensado usarse o acompañarse. Sí, aquí voy a ser un poco egocéntrico o un poco presumido, pero gracias a nuestros trabajos hemos tenido la oportunidad de platicar con varios chefs reconocidos, visitar además sus centros de trabajo, y esos creo que han sido las cosas que más me han gustado. Conocer como el detrás de cámaras, ¿no? Es decir, cómo trabajan en la cocina, platicar con los chefs, porque muchas veces uno como un comensal común y corriente no piensa precisamente en todo esto que hablas. Es decir, uno llega frente al plato y lo prueba, y si el sabor le agrada, dice que está bueno, y si no le agrada, dice que no, pero no pensamos en todo lo que lo circunda, ¿no? En todo lo que hay alrededor, en toda esta cuestión de pues el mercado, lo que tuvieron que pasar esos ingredientes para llegar ahí, la gente que trabaja para llevar esos ingredientes hasta la cocina, para que el chef pueda trabajar con ellos. Es decir, hay todo un universo de cosas alrededor en las que no nos ponemos a pensar, y una de las cosas que más he disfrutado de estas oportunidades que hemos tenido de ir a algunos restaurantes y meternos literalmente hasta la cocina para conocer los procesos de los chefs y de la gente que se dedica a la gastronomía, es eso, es que conoces todo el proceso que hay, y me parece que ahí entonces el problema es más un problema de comunicación. Es decir, hace falta decirle o hace falta ser más explícito a los comensales que no solamente están comiendo un platillo, sino que están comiendo toda una experiencia, una cultura, una tradición. Creo que ahí hace falta reforzar ese punto, y probablemente este debate se aplanaría un poco. Sí, y ahorita que mencionas eso, creo que vale la pena también señalar que eso no aplica solamente a la cocina de autor o a la cocina que se sirve en restaurantes elegantísimos con manteles largos. Aplica muchísimo también en la comida tradicional, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en una cochinita pibil tradicional de Mérida que hacen las mujeres que viven en cualquier parte de Yucatán. Si investigas un poquito, vas a ver que en muchas comunidades indígenas utilizan todavía el achiote natural. Es decir, procesan la flor, la muelen, hacen todo el marinado artesanalmente, dejan que la carne se haga en un horno o en el piso, en la tierra, una noche entera. Y entonces saber todo eso va a hacerte pensar de, diablos, no les voy a poner limón porque quiero probar cómo sabe originalmente la cochinita pibil hecha en Mérida. Si después de 1 o 2 tacos dices, quiero ver si le va el limón, pues ya puedes hacerlo. Pero tienes que vivir esa experiencia de cómo fue pensado un plato originalmente, ya sea hecho por una cocinera tradicional, hecho por tu mamá o hecho por un chef súper reconocido, ¿no? Porque hay un valor en el preparar las cosas con tus manos y esforzarte y arruinarlo así porque sí, para hacerte el chistoso, como ese video que me mandaste que me molestó mucho.
no vale. Ahorita que hace un rato, solo quiero dar una recomendación rapidísima. Hace un rato que hablaste sobre la historia de la creación del tenedor. Yo me enteré de esa historia en un podcast precisamente que producen en Argentina, una productora que se llama Congo FM, que se llama El Huevo y la Gallina. Es un muy buen podcast. Nunca les recomendamos podcast aquí porque son como la competencia, pero este es un gran podcast y habla sobre la historia, es decir, sobre la cultura de varios elementos que circundan a la comida. Está ahí por ahí la historia de cómo se crearon las papas a la francesa, de cómo se creó la pizza margarita, de cómo se creó el tenedor. Y curiosamente mencionabas hace un rato de cómo fue una cuestión muy pragmática de usar el tenedor para que no se desperdiciara la comida, pero las clases aristocráticas al principio no querían usar el tenedor porque creían que era un elemento fálico del demonio. Y entonces, ¿cómo podían llevarse eso a la boca? Estaba en contra de sus mejores costumbres, ¿no? Entonces ya después, pues esto se fue relajando y fueron entendiendo. Y ahora ya hay hasta tenedor para comerte los caracoles. Lo más fifi y fancy del mundo que puede haber. Exacto. Entonces, nada, si pueden, échenle una escuchada a este podcast que se llama El Huevo y la Gallina. Y además cuéntenos ustedes qué piensan. ¿Ustedes creen que la gastronomía es elitista? ¿Que la alta cocina no es accesible para todos? Cuéntenos si han tenido la experiencia de ir a alguno de estos lugares, cómo ha sido su experiencia. Nos pueden escribir y contarnos sus historias a través de Facebook en Diéresis Mex, Twitter Diéresis Mex o Instagram Diéresis Mex. También estamos en YouTube como Diéresis MX. Sí, yo siempre voy a creer que cualquier comida, no importa quién la haga o en dónde la coman, tiene su valor y tienen que comerla como se pensó originalmente y ya después le pueden agregar todo lo que quieran. Pero así sean los tacos de la esquina o los tacos que sirven en la barra de Pujol, todo tiene un sentido y se debe de valorar como es. No, o sea, no es nada más comer por comer. Sí podría pensarse que la cocina de autor es elitista, por supuesto que lo es, porque es poco accesible, pero pues, ¿qué arte es accesible? No, muy pocos pueden comprar un Picasso, muy pocos pueden comprar un Diego Rivera. Claro, compararlo, pero todo el mundo lo puede apreciar. Exacto. Muy bien, qué bueno que estamos de acuerdo, eso casi nunca pasa. Y bueno, Ángel ya dijo en dónde nos pueden escribir, nos pueden decir que no están de acuerdo, pero también nos pueden escuchar en otras plataformas como Spotify, Google Podcast, Spreaker o en donde sea que escuchen sus podcasts. Y también nos pueden seguir a nosotros, a nuestras propias cuentas. Yo soy @AngelSots con S al final. Y yo soy Marianela con doble N. Pues muchas gracias por escucharnos, a ver qué otra polémica nos encontramos la próxima semana. También escríbanos si quieren que hablemos de algo en especial, que toquemos un tema tenebroso o algo así. Estamos abiertos a sugerencias. No es como que nos falten temas, ¿no? O sea, siempre tenemos una larga lista de espera. No, obvio, no. Siempre tenemos cosas de qué hablar. Pero sus solicitudes serán bienvenidas. Bueno, entonces, pues gracias por escuchar esto. Disfruten la comida. Piensen en todo el trabajo que hay detrás. Y no hagan videos tontos. Bye.